Bienvenido a Jóvenes de los Negocios, el espacio donde cada episodio aprenderás sobre dinero sin complicaciones, negocios que impactan y las noticias más importantes en el mundo empresarial y financiero. Pero principalmente, este es un lugar para jóvenes que quieren aprender, crecer y encontrar su camino. Te invito a seguirme en mis redes sociales, donde estarás al pendiente de nuevos episodios y formarás parte de una comunidad de emprendedores y jóvenes con mentes brillantes. Yo soy Patricio Rodríguez, un joven como tú, que quiere ser grande y que está buscando su lugar en el mundo. Gracias por estar aquí. Empecemos. ¿Cómo están todos? Espero estén muy bien. Debo decirles que hoy me siento muy vibrante, con una muy bonita energía dentro de mí. Hoy me siento bastante bien. ¿Será porque está nublado el día de hoy? No lo sé. Esto de acercarnos un poco más a Navidad y vivir estas épocas llenas de festividades, llenas de familia, llenas de amor, llenas de tanta esperanza de Dios, es bastante bonito y que me llena mucho, ¿saben? Entonces yo creo que hay bastantes factores que me ponen en este buen modo, podría decirse. Pero bueno, hoy estamos iniciando semana, hoy lunes, y estoy listo y espero ustedes también para empezarla de la mejor manera. De corazón espero que tengan una muy linda y buena semana, ya cada vez acercándonos más a Navidad y más a 2026, ¿quién lo diría? Este año se fue volando, pero bueno, hoy les traigo un tema bastante interesante que quisiera platicar con todos ustedes y llevarlo un poco más profundo para realmente concientizar y estar muy muy al tanto de este problema más que nada que estamos viviendo en nuestra sociedad hoy en día y más en los jóvenes, que es importante que lo hablemos porque cuando uno no está consciente de esto, de este tema, créanme que yo lo he vivido, puede haber repercusiones en la salud. Entonces quiero realmente platicarlo muy a fondo para que no les pase lo que a mí me ha pasado y puedan evitarse muchos dolores de cabeza. Pero bueno, el tema de hoy que quiero platicarles es sobre si realmente tenemos que emprender desde jóvenes. O sea, yo me refiero cuando de jóvenes de 15, 14 años. Si realmente tenemos que emprender desde jóvenes para ser exitosos en la vida. Exitosos con comillas, debo decir. Debo aclarar. Hoy es importante que lo hablemos, ya que este problema ha estado viniendo desde muchos años atrás, porque yo desde que empecé con todo este proceso de desarrollo personal y de querer ser mi mejor versión, obviamente me he influenciado bastante en redes sociales por muchas figuras famosas, muchas figuras públicas de gente que, pues sí, compartía un estilo de vida muy, muy llamativo, muy lujoso, muy deseable, podría decirse. Entonces uno cuando es chico, cuando está apenas empezando en todo esto, pues se deja influenciar de alguna manera, haciéndose que todas esas supuestas realidades que podrías conseguir abarquen abarquen toda tu mente y que hacen que te olvides de lo más importante cuando apenas tienes esta edad de entre los 15, 16, 17, 18 años, incluso después es bastante como muy impactante como personas que muestran realidades muy reales en redes sociales, que te dicen que puedes lograr casi que cualquier cosa, pero tienes que empezar a partirte la madre, perdonen la expresión, pero literal que tienes que empezar a partirte la madre desde chiquito para poder ser alguien en la vida y poder ser exitoso y escapar del sistema. Y quiero explorar esto un poco más, pero antes de todo quiero decir que este episodio no es nada anti-emprendimiento y que es realmente anti-mentiras, anti-manipulación y pro-realidad. Porque quiero hacer hincapié de que yo estoy totalmente de acuerdo y definitivamente estoy a favor de que más emprendedores salgan al mundo y muestren su valor y que lo pongan a trabajar. Estoy totalmente de acuerdo con esto y todos deberíamos aspirar a que más jóvenes que realmente tengan la vocación se lancen y que puedan
hacer sus sueños realidad e impulsando su país para llevarlo a un nivel mucho más alto a nivel económico y a nivel social. Entonces quería aclarar eso de primera parte. Pero, ¿qué es lo que las típicas frases que vemos en redes sociales como jóvenes, más que nada, que nos influencian tanto, haciendo que tengamos en la cabeza una idea totalmente equivocada de lo que es el éxito? Frases como, si no emprendes joven, ya fracasaste, la universidad es una pérdida de tiempo, si trabajas para alguien, eres esclavo. O sea, quiero que vean, ahorita ya que tengo esta visión un poco más aclarada y ya mucho más desapegado de lo que son todas estas ideas tontas, porque son ideas tontas, de cómo gente que se la pasa viviendo puras mentiras que te venden ideas que no están alineadas a la realidad del mundo, en específico aquí a la realidad de México, cómo todas esas ideas no tienen sentido, todas esas frases, todas esas afirmaciones no tienen ningún sentido. Si no emprendes joven, ya fracasaste. O sea, la mayoría de los grandes empresarios y de personas que empezaron emprendedores y se convirtieron en empresarios con grandes corporaciones, empezaron ya a los 30 y tantos, a los 40 y tantos. O sea, es irreal pensar que ya a una edad de entre los 15, 18, 20 años ya vas a saber qué vas a dedicarte toda tu vida, qué negocio vas a poner. O sea, no. Esa etapa de nuestras vidas hay que utilizarla para conocernos, para poder descubrir un poco más de lo que queremos. Pero bueno, eso lo voy a explorar un poquito más adelante. Luego, la universidad es una pérdida de tiempo. A ver, vamos a analizar un poco esto. Estoy de acuerdo que la universidad tiene muchas carencias. Tiene muchas carencias en cuestión de que puede mejorar, en cuestión de clases, en cuestión de metodología, en cuestión de cómo imparten las clases y el enfoque que se le da a los alumnos, y también en cómo podrían mejorar, en impulsarlos a no necesariamente a ser trabajadores de alguna empresa, que no estoy diciendo que sea malo, pero estaría bien que también se impulsara la iniciativa de ser emprendedores y emprender aquí en México o irte a otro país a hacer lo que tú quieres y realmente crear ese ambiente en el que la escuela, tus profesores te metan que puedan impulsar tu propio criterio y tu propia opinión sobre diferentes temas, y que lo puedas explorar y profundizar explorándote más a ti mismo en cuestión de cómo quieres vivir, cómo ves la vida y cómo puedes cambiar un sector o cómo puedes mejorar ciertas cosas. O sea, si me entienden, es una cuestión de puntos de vista más amplios y no que te encierren en de que esto es así, no hay otra opción, esto es así, eso, no hay ninguna otra opción. Cada vez estoy viendo que se abre un poco más estas visiones más liberales por parte de los maestros, que hay algunos, debo admitir, que no entienden esto y te siguen planteando la idea de que tienes que ser trabajador 24/7, o que, no sé, de que te vas a poder jubilar a los 65, cosas así. Pero también hay otros profesores y otras personas dentro de las instituciones educativas que sí te impulsan y sí te dicen, no hagas caso a todos esos paradigmas que ya son viejos, realmente ya estamos hablando de 100 años de antigüedad o no sé, hasta más, que, que de verdad impulsan tu persona y que te impulsan a tener una mejor visión y una visión mucho más amplia de lo que es la vida. Entonces, la universidad no es una pérdida de tiempo, porque hay algunos títulos que sí son necesarios. Obviamente no puedes decir que no quieres estudiar en la universidad, que quieres ser doctor, pero no quieres estudiar, pues obviamente eso no se va a poder, ¿verdad? Entonces, sí hay algunas carreras que sí o sí lo necesitan, pero otras no. Pero eso lo podemos abarcar en otro episodio. Lo que sí quiero decir es que la universidad nos prepara para muchas otras cosas que voy a explorar un poco más adelante, pero no es una pérdida de tiempo. Pero ya depende mucho de cómo lo veas y las circunstancias en las que te encuentres. Y si trabajas para alguien, eres esclavo. O sea, no, realmente no. Y más cuando estás empezando, más cuando quizás aún no terminas la carrera o ya terminaste la carrera apenas, no eres esclavo.
realmente estás aprendiendo cosas valiosísimas que en el futuro te van a servir para crecer mucho más. Te van a formar un carácter, estar trabajando para otra persona, que te vas a ahorrar muchísimos golpes, muchas caídas. O sea, es algo que es más fructífero que negativo el trabajar para alguien en tus inicios. E incluso si quieres trabajar toda tu vida para alguien, no tiene nada de malo. Puedes ser exitoso dentro de una empresa, puedes ser exitoso dentro de una sociedad, no lo sé. Pero no relacionemos que trabajar para alguien es un fracaso o es un fracasado. Para nada. Pero bueno. ¿Y por qué todo esto está... ¿Por qué quise explorar un poco más de ese tema? Porque cada vez dentro de redes sociales veo a más, literal podría decir, niños que según ellos están contra el sistema, que quieren empezar su propio negocio teniendo entre 16, 17, 18 años. Que debo decir, quizás sí haya casos extraordinarios de jóvenes, casi niños, que realmente tienen ese don y que realmente pueden cambiar su círculo, pero porque les nace y porque lo disfrutan y porque tienen la posibilidad. Pero la realidad de las cosas, y me incluye, es que antes, o más bien, hay otras personas, otros jóvenes, casi niños, que se ven muy influenciados por estos gurús del dinero millonarios, supuestamente millonarios, que nos meten ideas en la cabeza que poco a poco nos van a ir rompiendo y poco a poco nos van alejando de lo que realmente importa. Y les voy a decir y les quiero contar un poco más de lo que a mí me pasó. Yo cuando empecé todo esto del desarrollo personal, de aprender sobre el dinero, aprender sobre todo este mundo del crecimiento y todo ese aspecto, yo me sentía muy inspirado y debo admitir que gracias a todo eso que inicié, descubrí que las finanzas eran lo que me apasionaba y heme aquí. Aquí estoy hablando sobre temas financieros, sobre temas de negocios, que es lo que realmente me gusta. Gracias a todo eso lo descubrí y encontré, podría decirse, mi vocación hasta mi punto de vista, que debo decir que aún puedo encontrar muchas cosas allá afuera que jamás voy a estar totalmente seguro de lo que quiero. O tal vez sí, más bien cada vez voy a ir descubriendo un poco más de lo que quiero hacer de mi vida y cómo lo quiero hacer. Pero bueno, entonces descubrí mi vocación gracias a esto, pero debo decir que poco a poco me fui obsesionando con el de... Debo de crear un negocio, debo de emprender esto, debo hacer aquello, porque si no, no debo de estar perdiendo tiempo y ahorita es... O sea, yo estoy viendo a otros jóvenes que están teniendo grandes beneficios con sus negocios, que empezaron un negocio en internet, está yendo increíble, debo de esforzarme más, debo de aprender esto, ahora voy a tratar esto. O sea, un montonal de cosas que simplemente te nublan la vista de lo que realmente te va a hacer feliz. Yo quería emprender tantas cosas, empecé, traté de empezar muchas cosas, muchos proyectos, de que veía en YouTube este proyecto de ¿cómo se llamaba? Algo como de marketing digital, de cómo impulsar este tiendas en línea para tener más ventas. Me metí, tenía una idea muy tonta en la cabeza de que esto me va a sacar, esto me va a ayudar a ganar más dinero. O sea, yo siempre lo he visto desde el punto de vista económico, debo admitir. Pero, o sea, toda esa búsqueda de un supuesto negocio multimillonario que me va a hacer rico rápido es pura mentira. Pura mentira. Gasté mucho tiempo en supuestos proyectos o modelos de negocio que según yo me gustaban, de que según yo me iban a funcionar. Y al final de cuentas ni siquiera lo seguía haciendo y me frustraba porque no me salía, porque no sentía un avance o simplemente era muy difícil y no me apasionaba. Entonces eso me fue guiando hacia un fondo, hacia un hoyo muy profundo de frustración, de estrés, de ansiedad, que poco a poco se fueron plantando más en mí y de alguna forma me hizo entender que todo eso simplemente me estaba haciendo más daño que bien. Llega el punto en el que llegué a sufrir de bastantes problemas
de salud como problemas estomacales o problemas ya con la regulación de mis emociones, por toda esta presión de ser y ser y ser mejor, de que no debo de perder tiempo, de que debo de estar haciendo algo productivo todas las horas del día, que de hecho todavía debo de trabajar un poco más en eso, pero ya me estoy controlando un poco más en ese aspecto. Pero sí, o sea, meterse tanto en el que debes de ser un joven, casi niño exitoso desde una tan temprana edad y que según tú puedes ser muy diferente a todos, te va a ir desgastando poco a poco, créanme. Entonces, de verdad, no caigan en todas esas mentiras de querer ser del 1% a tan temprana edad, que de hecho yo sí creo que se puede ser del 1% a muy temprana edad, pero con cosas más realistas y más adecuadas a la realidad, de que no sé, de que en lugar de salir de fiesta todos los fines de semana a tomar, o no sé si tomes o no, te enfoques más en cuidar tu salud, que vayas al gimnasio al menos 5 días a la semana, o, bueno, no, 4 días a la semana, tres. Y ya si quieres cinco, cinco. Yo empecé con seis, debo decir. Pero no, ya mejor me pasé a cinco nada más. Pero bueno, de que cuidar tu cuerpo, alimentarte mejor, enfocarte en lo que a ti te gusta, a ti te suma, estar con tus seres queridos, hacer planes con tus amigos que sean fructíferos, que sean saludables hasta cierto punto, que no hagan cosas que simplemente no les van a sumar nada o que pueden llegar hasta ser peligrosos. O sea, es enfocarse en esas cosas, chicos, de verdad. No vale la pena esforzarse tanto, o más bien presionarse con tener que ser la, pues sí, casi casi que el diamante en bruto, en toda una probabilidad de uno entre un millón. O sea, no. El momento de cada quien va a llegar en su respectivo tiempo, y eso debe de ser suficientemente reconfortante para ti y para mí, de que tú debes de seguir enfocándote en lo que te toca hoy, en lo que debes de estar viviendo y disfrutarlo, disfrutar nuestra juventud más que nada, porque siento yo mucho que en el futuro nos vamos a terminar arrepintiendo de que, oye, a mis 17 18 años pude haber estado haciendo esto, pero en lugar de eso me estuve estresando por crear un negocio multimillonario que al fin y al cabo era puro humo de gente que se la pasa vendiendo cursos que te venden la idea de ser multimillonario a tan temprana edad. O sea, no, no, de verdad. Esos casos son entre 1.000 millones, de verdad. Así que uno puede ser exitoso a su tiempo, a su tiempo. Y obviamente cada quien tiene su definición de éxito. Por ejemplo, a mí podría ser mi definición de éxito conseguir la libertad financiera, trabajar en algo que me guste, ya sea en un emprendimiento o trabajar en alguna empresa, en algún corporativo. Yo no lo sé. Yo no estoy seguro en este momento si quiero emprender algo, si realmente eso me va a hacer feliz o si mejor me enfoco en crecer en mi persona, desarrollarme mejor y tal vez al terminar mi carrera o antes pueda conseguir un buen trabajo y poder ir creciendo en esa empresa poco a poco. O quién sabe, o sea, la vida da tantas vueltas que si tú dices, yo quiero ser el mejor empleado, ser director general de esta empresa, te metes, lo haces, pero la vida te pone una situación en la que te das cuenta que quieres emprender y que quieres crear tu propia empresa ya cuando tienes un cierto camino recorrido. Y quizá pueden aparecer muchas personas o ciertas personas que te puedan impulsar o que puedas unirte y realmente ahora sí crear algo, crear una empresa. Es algo que la vida te va a ir poniendo. O sea, hay que quitarnos esta presión, esta carga de la espalda y liberarnos de todas esas mentiras y el humo que dicen en redes sociales. De verdad. Porque es una comparación constante que te va a frustrar, y para mí, sinceramente, la frustración y el estrés de querer estar creando algo o simplemente querer
ser casi casi que multimillonario a tus 20, podría decirse, es una carga que no vale la pena llevar, créanme. Entonces, tú simplemente enfócate en mejorar tus hábitos, enfócate en mejorar tu estilo de vida en cuestiones de, pues sí, en cuestiones de cuidar mejor tu persona, cuidar con las personas que te rodeas, alimentarte mejor, hacer ejercicio, aprender algo nuevo todos los días, aprender algo que siempre has querido hacer o empezar ese nuevo hobby que por estar enfocándote en otras cosas que simplemente te andan frustrando, no lo estás haciendo y disfrutar, pero también hacerlo con provecho y estar aprendiendo continuamente. Entonces, quiero que te quedes un poco con esta idea y dejes esa carga tirada y ya no te frustres más por eso. Pero bueno, también es importante descubrir de dónde vienen todos estos problemas. Así que vamos a hablar sobre los famosísimos gurús del dinero y los vendehumos. Esta gente que simplemente te mete ideas e ideas y puro humo dentro de tu cabecita que te hacen decir que, que te dicen tienes que estar haciendo esto a esa edad porque si no vas a ser un fracasado toda tu vida y ya no vas a tener otra oportunidad. O sea, qué estupidez, perdón, pero en serio, debemos de ser conscientes perdón, e identificar estas personas, porque cuando pasa todo, cuando nos dejamos influenciar, como ya lo comenté, es puro sufrimiento y pura frustración. Así que vamos a entender cuáles son las características comunes de estos gurús y de estos vendehumos para que te evites toda este montaje que estas personas hacen de verdad. Una de ellas, la más famosa y la que debemos reconocer rápidamente, es que si venden cursos, ya es como una red flag, literal. Si venden cursos y a cada rato te andan ofreciendo su curso de mente millonario, no sé, un curso bastante llamativo hasta cierto punto, ya es como tenerle cuidado y cuestionarse lo que esta persona te está diciendo. Algo que sí quiero recalcar es que no todos son así, no todos son unos vendehumos, no todas las personas que venden cursos ahí en internet son vendehumos. Hay personas que sí saben lo que hacen, que sí son coherentes con lo que dicen y sí saben, sí son masters en esa habilidad o en esa rama que te están promocionando. Sí hay personas que sí pueden ayudarte con sus cursos, pero hay una característica que debemos de identificar para realmente saber si sí es verídico o si no lo es. Y esa característica es si la persona que te está ofreciendo su curso tiene una empresa, sí, una empresa prácticamente que sea su principal fuente de ingresos, que sea su verdadero trabajo y que los cursos simplemente sea una rama de todo ese conglomerado de negocios o de un solo negocio. Ahí es cuando dices, ok, esta persona no vive de los cursos, tiene acaso empresa, realmente se dedica a lo que está promocionando en sus cursos, sí sabe de lo que está hablando y no se está aprovechando de precios exageradamente altos para personas que en su mayoría no tienen la capacidad de comprar esos cursos que la mayoría de los vendehumos los venden a precios exorbitantes, de que, o sea, me ha tocado ver cursos de hasta, ¿cuánto era? Como 4,000, 5,000 dólares por pura, por, o sea, por pura basura, de verdad, por puro humo. Y, y las personas que les digo que sí saben lo que hacen y sí son coherentes con lo que dicen y lo que hacen, ahí es cuando sí valdría la pena considerarlo y adquirir alguno de sus cursos, si es lo que necesitas y te hace falta. Pero si no, ni te estreses. Pero también ten mucho cuidado a quién escuchas, quién son tus guías en ciertos aspectos de la vida o en ciertos sectores. Hay que tener mucho cuidado con eso para que lo identifiquen. Y otra cosa que es bastante común
es que presumen mucho los resultados, pero no los procesos. Presumen de que los carros de lujo, las mansiones, el jet privado, o que yo qué sé, puros lujos y lujos y lujos. Y la mayoría de esos lujos que vemos, muchas veces son rentados o prestados, ni siquiera son de ellos, así que ni el caso de estarse fijando en eso. Y también de que no muestran sus fracasos o no hablan de sus fracasos. De que simplemente te hablan de, literal, como si todo fuera color de rosa. Así que ya ahorrémonos todo eso porque créanme que me da un coraje pensar de todas esas personas que se aprovechan de los que apenas tienen para comer o que están pasando por situaciones muy difíciles que caen en estas redes de tener que comprar un curso para buscar la libertad financiera en un año. O sea, no, eso no es verdad. Y me da un coraje que debemos de ser más conscientes y por eso es importante recalcarlo. Para todos ustedes, que sean más conscientes y no caigan en esos problemas. Y que también, o sea, ya si no, ustedes ya son lo bastante conscientes e informados sobre este tema, que también sirvan como foco para todos sus seres queridos o personas que los rodean, para guiarlos y evitar ciertas estafas y ahorrarnos mucho dinero. Ahora quiero aterrizar un poco más las expectativas sobre lo que es realmente el emprendimiento y cómo no es para todos. El emprendimiento no cualquiera debería empezarlo, no cualquiera debería empezar un negocio porque es más complicado de lo que nos pintan, ya que emprender no es libertad inmediata, no es dinero rápido y definitivamente no es menos trabajo, porque emprender me he dado cuenta por toda la gente que sí sabe de esto y por todos los intentos fallidos que he tratado de diferentes emprendimientos, es que emprender es incertidumbre, es muchas veces frustración continua, son errores constantes que no muchos son capaces de tolerar y la presión mental de querer o de tratar de innovar, de tratar de ser mejor, de tratar de mejorar tu nicho. O sea, es una presión constante y una vez cuando ya creces, si tienes la fortuna de crecer tu emprendimiento, ahí ya entra la presión de que tienes que trabajar todavía mucho más duro, pero mucho más inteligente por todos tus colaboradores que ya están contigo, porque hay emprendimientos que pueden tener de uno hasta 5 o 6 empleados y esos emprendimientos ya tienen un cierto grado de presión de que debes de cargar y saber manejar, que tienes familias que dependen de tu emprendimiento y de ti, de tus decisiones. Estamos hablando de un nivel básico de emprendimiento, pues. Pero esa presión no es para cualquiera y no cualquiera es capaz de tolerarla y sobrellevarla. Por lo cual no es para todos el emprendimiento, créanme. Como me quedó muy marcado, como lo dijo Arturo Elías Ayub en un podcast que fue invitado en Dimes y Billetes de Maurice Dieck, donde dijo esto, que no cualquiera, no todos deberíamos emprender, porque son unas friegas constantes, unos golpes bastante cabrones en la vida y en los negocios que no cualquiera es capaz de sostener. Entonces, algo que también mencionan, no me acuerdo en dónde lo escuché, pero es que si no te apasiona lo que haces y nada más lo haces por dinero prácticamente, cuando las cosas vayan mal con tu emprendimiento, tarde o temprano vas a querer tirarlo a la basura y salvar lo poco que te quede. No vas a querer enfrentar los grandes desafíos porque no es lo que te apasiona y no es lo que amas. Porque cuando uno tiene la pasión y realmente la vocación de ser emprendedor, va a hacer lo que sea necesario para salvar su negocio y darle todavía mucho más crecimiento y pues prácticamente hacerlo vivir. Entonces, no cualquiera es capaz de hacer esto, ya que si no te apasiona, si cualquier problemita que llegue en tu negocio, en tu emprendimiento, y solo lo haces por dinero, te vas a terminar rindiendo y incluso va a ser mucho peor para ti, que pueden incluir muchas más pérdidas que ganancias en cuestión monetaria. Y en tiempo, claramente. Entonces,
Eso no es para todos, chicos. Grábenselo mucho en la cabeza, que es algo que sigo reflexionando personalmente si lo mío es empezar un negocio, que de hecho tal vez sí, no lo sé, tengo muchas dudas en la cabeza aún. Pero les digo, es normal tener todas estas dudas. El chiste es seguir moviéndote e intentar muchas cosas y ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. A mí me gusta hacer esto, a mí me gusta crear contenido en redes, hacerlo de una forma en la que yo lo disfrute. Este podcast que yo disfruto, compartir valor con todos ustedes y platicar, crear una bonita comunidad. Es algo que a mí me ha estado gustando y que he aprendido a quitarme esa presión de que he tenido antes cuando empecé a hacer contenido, que ya luego lo platicaré, que ya lo he hecho, lo estoy haciendo de una forma en la que ya no es una carga y es algo que disfruto bastante. Entonces, quería recalcar un poco más para eso, un poco sobre eso. Y pues bueno, ¿por qué los jóvenes no deberían emprender tan a temprana edad? Ya que muchas veces nos falta madurez emocional, habilidades básicas y muchas veces el contexto real del mundo laboral. Porque créanme que es un contexto totalmente diferente cuando trabajas para alguien más, cuando todavía estudias y te metes en un trabajo ya acá más formal, sí te das como un golpe en la cabeza de que, ok, esa es la realidad, no es como lo pintan en las películas o como yo me lo imaginaba. Y hasta cierto punto es bueno tener ese punto de vista más alineado a lo que existe hoy en día y lo que es aquí en México. Entonces, quiero que te quedes un poco más con esto de que emprender sin bases, emprender sin pasión y sin realmente sentirte movido por lo que quieres crear, por este emprendimiento que tienes en mente, te puede generar frustración, ansiedad, sensación de fracaso y mucho estrés. Entonces, reflexiónalo un poco. Y ya para concluir este episodio que estoy disfrutando bastante, quiero concluir un poquito más sobre que no todo en la vida es monetizar, sino que también es de desarrollar tu persona y disfrutarla. También es disfrutarla y aprender a vivir, que para eso vinimos. La vida es muy corta, vinimos a disfrutarla, vinimos a hacerla de provecho, a, a realmente tener un propósito que es amar a los que nos rodean, amarnos a nosotros mismos más que nada y ayudar a los demás, ayudar con lo que tengamos y, y ser bastante conscientes de esto. Te cambia la perspectiva bastante cuando lo entiendes y, y que tenemos que ser y que tenemos que entender. Perdona, me distraje un poquito, pero bueno, que tenemos que prepararnos primero. Si es que tienes las posibilidades de prepararte primero para irte desarrollando poco a poco, estudiar y encontrar lo que realmente te gusta. Entonces, si tú quieres ser emprendedor después, pues bien por ti, de verdad. No cualquiera es bendecido con tener la vocación de ser emprendedor y empezar un negocio, no cualquiera en verdad. Así que si tienes esa hambre de comerte el mundo, pero de una forma más alineada a la realidad y tener la vocación de poder manejar un negocio, te aplaudo, te admiro y te respeto de verdad, porque no cualquiera. Y esas personas son las que muchas veces cambian el país y cambian el mundo. Y pues bueno, quiero agradecerles por estar en este episodio. Fue algo mucho más diferente y que realmente quería que entendiéramos un poco más y lo habláramos más a fondo, ya que esto del éxito no es simplemente monetario, no lo va a ser, no siempre va a ser monetario el éxito. Muchas veces lo relacionamos mal con lo que realmente es, que muchas veces el verdadero éxito es coherencia con lo que haces, dices,
es coherencia, es paz mental, vivir con paz dentro de ti, con tu alrededor, y es vivir alineado con tu realidad y valores, sin duda alguna. Pero también para mí, Patricio, el éxito es estar lleno de amor, estar lleno de Dios, tener un círculo social de valor, lleno de personas increíbles, pero también con un gran amor propio. Y que sepas bien quién eres y cómo lo quieres y cómo quieres vivir tu vida. Y tener la libertad de decisión y la libertad de hacer lo que más te guste. Pero que obviamente va detrás de la libertad financiera, de poder trabajar en algo que te gusta y algo que simplemente puedes sentirte dichoso de estar haciendo. Así que si alguien te dice que solo hay un camino para ser alguien en la vida, probablemente te está vendiendo algo. Qué impresión, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, mi gente bonita. Pues les agradezco. Simplemente gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Gracias por escuchar Jóvenes de los Negocios. Si este episodio te aportó algo, compártelo con alguien que también quiera crecer. Te invito a seguirme en mis redes sociales, donde estarás más al pendiente de nuestros próximos episodios y formarás parte de esta comunidad de emprendedores y jóvenes con mentes brillantes. Recuerda, los jóvenes que trabajan hoy construyen el futuro que quieren mañana. Porque cada decisión que tomamos es nuestra responsabilidad y de nosotros depende la vida que vamos a vivir. Yo soy Patricio Rodríguez y nos vemos en el próximo episodio. Chao.